Doy gracias a Dios por la oportunidad de grabar este tema. Hasta el momento hemos analizado en la Biblia algunos aspectos sobre las dos primeras plagas que Dios mandó a los egipcios. La primera, del agua convertida en sangre, y la segunda, la plaga de las ranas. En las dos primeras, el elemento que Dios hirió para que de ellos salieran las plagas fue el agua. El río Nilo, que era tenido como Dios, como un Dios para los egipcios, y las ranas, que también era adorada como una deidad. Ahora vamos a estudiar la tercera plaga, y en esta tercera plaga vamos a encontrar la característica que la plaga va a ser producida no del agua, sino del polvo de la tierra. Y estas plagas tenían una característica. Dios siempre enviaba a Moisés para dar a conocer a Faraón la plaga que iba a venir, porque no dejaba a Israel salir de Egipto. Dice en Éxodo capítulo 8, versículo 10: entonces el Señor dijo a Moisés. Dios está usando a Moisés, como desde un principio hizo. Dios dijo a Moisés: di a Aarón. Aarón era el profeta de Moisés. Aarón era el que llevaba el mensaje al faraón. Entonces Dios le dijo: di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo Egipto. La plaga que se menciona en esta versión son los piojos, y esa palabra se usa de acuerdo a la traducción que se hace de la lengua original a la lengua español o española. Pero algunos entienden, de acuerdo a la palabra original, que más bien de piojos serían los jejenes. De todas maneras, es un animal que molesta, que irrita y que chupa la sangre. Entonces, dice la Biblia: extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se convierta el polvo en piojo. Aquí hay ojejenes, el animal que sea. Aquí hay otra característica. Dios está trayendo a la existencia directamente a animales, en este caso insectos, que son dañinos y dolorosos. Eh, Cuando Dios hizo la creación, todos los seres vivos tienen un proceso para su nacimiento y su desarrollo. Pero cuando el pecado entró, entonces muchos de los animales se convirtieron en animales e insectos dañinos por causa del pecado, pero siguen su proceso natural para su reproducción. Pero en estos casos, Dios directamente del agua sacó las ranas, del polvo saca a los piojos. O sea, Dios crea animales adultos que molestan. No es que Dios haga de aquí o de allá, trae de este lugar o del otro lugar a todos los piojos, a todos los jejenes, a todas las ranas, no, sino que Dios las crea. Dice que el polvo de la tierra se volvería
piojos. En esta versión estoy diciendo, esta versión que estoy presentando es la Reina Valera, versión del siglo XXI, es la que estamos usando en este estudio. Y dice la Biblia que ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra que se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo Egipto. Así que la gran cantidad de estos insectos dañinos y dolorosos por la picada y por la sangre que chupaba, todo Egipto se llenó de piojos. Cuando digo todo Egipto, yo no me estoy refiriendo al país completo hasta de un extremo al otro, sino a todo Egipto. Yo estoy diciendo aquí en este caso lo que yo creo que fue en la región de Egipto donde estaba esta lucha. Si fue de una manera o de otra, pues no tiene la mayor importancia para nosotros hoy. Para nosotros hoy lo que tiene importancia que Dios convirtió en ese lugar que viene a ser Egipto, en ese lugar de Egipto, Dios convirtió la tierra en piojo o en jejenes y fue una plaga muy molesta. Pero aquí hay algo a señalarse. Ya en la tercera plaga hay algo a lo que queremos señalar. Ustedes se fijan que cuando hablamos de las plagas o de las señales que Dios hacía a través de Moisés y de Aarón, los magos, los hechiceros egipcios hacían lo mismo. Las varas, aunque fuera de apariencia, las varas también se convirtieron en serpientes, aunque la de Aarón devoró a las demás. Las ranas también fueron hechas por eh, los hechiceros. Vinieron ranas, eran apariencias, pero vinieron. Ellos no podían quitar las reales, pero veía que estaba haciendo una parte. Era la lucha entre el bien y el mal que nos hemos estado refiriendo a través de toda esta temática que estamos teniendo. Pero en este caso, los hechiceros, para enfrentarse a Aarón y a Moisés, que eran los instrumentos humanos a través de los cuales Dios actuaba, para enfrentarse a Moisés, trataron ellos de producir también piojos o genes del insecto que sea. Trataron de producirlo con sus encantamientos, con sus hechicerías, con su magia. Trataron de hacerlo, pero dice la Biblia, ellos no pudieron. Y hubo piojos en los hombres y en las bestias. Si fueron genes, si fueron piojos, estos hechiceros trataron de lograr hacerlo, pero no pudieron. Dios no le permitió hacerlo. Tampoco el diablo tiene el poder para crear cosas con vida. En su hechicería pone la apariencia ilusión óptica, pero Dios aquí no le permitió. Entonces, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios, o sea, esto es producto de la obra de Dios. Y aquí ahora es, eh, es fácil o deducir que estos hechiceros, estos magos, se desenmascaran.
se desenmascaran porque ellos están diciendo, estos insectos son producto del dedo, de la mano, del poder de Dios, son obra de Dios. Y ellos no pudieron, significa que ellos no estaban haciendo su labor en el nombre del Dios verdadero. Ellos adoraban a dioses inventados por los hombres y por los demonios. Finalmente adoraban a los demonios, lo hemos repetido y lo estamos volviendo a decir en este momento. Reconocen la inutilidad del poder y los hechizos que ellos hacían. Y en un sentido, ellos dieron gloria a Dios, honraron a Dios porque reconocieron que Dios estaba por encima de ellos. Pero mientras estas personas, magos, hechiceros y todas estas personas, vieron que era imposible competir con Moisés y Aarón y le dan el lugar a Dios, porque es el que lo crea, Faraón se enquista en su rebeldía contra Dios. Y tal como Dios lo había señalado, Faraón endurece su corazón, o sea, su mente, endurece su mente para no entender, para no dar la gloria a Dios. Y otra vez vino la plaga, sufrieron la plaga y Faraón no dejó a Israel salir de Egipto. Después, en el versículo 20, se presenta la próxima plaga que iba a azotar a Egipto. El Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y preséntate a Faraón cuando sale al río y dile, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Constantemente Dios le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y también quiero señalar que Dios sabe los hábitos de vida de las personas. Dios no es solo Dios creador y sustentador de las cosas, pero Dios sabe el hábito de sus hijos. Dios sabía que Faraón tenía la costumbre de levantarse temprano por la mañana, de ir al río porque adoraba al río. Y a pesar de la plaga que había sufrido con el agua y la sangre y con las ranas, seguía adorando al río Nilo y se levantaba por la mañana. Dios le dice a Moisés y a Aarón, vayan por la mañana temprano cuando Faraón vaya al río y preséntense delante de él. También las cosas hechas por la mañana tienen un valor eh, grande con respecto a lo que el ser humano hace. Y aquí voy a compartir un concepto, que este concepto es mío en base a la experiencia mía y estoy usando la expresión por la mañana temprano. Cuando en una etapa de mi vida yo salía a colportar, esto es vender libros religiosos, tenía esta labor de vender libros religiosos para sufragar los gastos o el costo de mi educación en el seminario adventista, que anteriormente era el seminario de las Antillas, en Cuba, en Santa Clara. Pero antes de llegar al seminario y estando en el seminario, yo tenía el hábito de salir por la mañana a hacer las visitas a las casas y a los comercios de las personas que iba a visitar. Y siempre me fue bien. De ahí he sacado la costumbre que siempre que yo puedo, mis citas las uso por la mañana. ¿Por qué?
porque en mi análisis las personas por la mañana tienen una disposición distinta a las que tienen por la tarde. Y así hacía yo. Desde luego, y sé que esto que estoy compartiendo ahora no es un estudio bíblico. Estoy estudiando la Biblia, analizando lo que se hacía, pero aprovecho la ocasión de las palabras por la mañana temprano para hablar de esta costumbre que a mí me fue de mucha utilidad y me ha sido de utilidad porque es posible que alguien que esté escuchando o vaya a escuchar esta temática razone y piense que también puede tener algún beneficio con lo que estoy compartiendo, porque lo que me interesa a mí es lograr el beneficio, el bien, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios y que lo que yo diga pueda servir para bien de alguien en esta tierra, en la vida que tenemos aquí, y también para bien de alguien eterno, para poder estar con Dios en su reino. Entonces, volviendo a lo que decía de por la mañana, está lo siguiente. Normalmente, asiduamente, todos descansamos por la noche. Por la mañana viene un nuevo día y estamos nosotros con energía fresca, energía renovada, en el sentido de que ya estamos descansados y no cansados, ya hay una ventaja en hacer las cosas por la mañana. La otra, que las personas que uno va a visitar, con la que va a hacer algún tipo de transacción, la que fuere, también como uno está con energía nueva. Muchas veces durante el día uno tiene que enfrentar distintos problemas, distintas situaciones y el ánimo de las personas se pone un poco más agrio, más difícil, además del cansancio que durante el día o las molestias de la temperatura, del ambiente, del tiempo, ¿no? Las condiciones meteorológicas hacen una influencia en las personas. Entonces, mientras más temprano uno hace las cosas que debe hacer, más posibilidad hay de hacerla en el momento más propicios para uno o para las personas con las que uno va a actuar. En mi experiencia personal, cuando fui colportor, siempre me fue mejor hacerlo por la mañana. Y en cuanto a mi experiencia personal, las citas que yo he tenido por la mañana han sido más útiles que por la tarde. Dejo esto ahora que estoy hablando de la vida material eh, y estoy hablando de la vida común en la tierra. Dejo esto a un lado para hablar algo también de por la mañana, pero ahora ya eh, en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual. Aunque comparto esto que yo acabo de compartir también, porque todo lo que uno en la vida hace tiene influencia en el resultado de la persona y también las cosas materiales influyen en las cosas espirituales, porque nosotros somos seres de carne y hueso, seres que tenemos una vida material, pero lo que hacemos influye también en nuestra creencia, en nuestra devoción y nuestra entrega a Dios. También es sabio que cuando uno va a comenzar el día, busque a Dios y tenga su devoción con Dios, porque ya sea estudiando o pensando en las cosas de Dios, o orando, o haciendo algo en favor de alguien, cuando uno de mañana, y la palabra de Dios dice así, de mañana oirás mi voz porque buscamos a Dios. Y por la tarde o ya por la noche, cuando uno va al descanso, descansar en el nombre de Dios cierra un ciclo. Me voy a acostar, oro a Dios, oro por lo que voy a orar, confío en Dios, le pido su bendición en el descanso y entro a dormir sin problema porque me pongo en las manos de Dios.
eso es para dormir. Pero temprano en la mañana, buscar a Dios lo primero. Eso hace un efecto positivo en la vida de una persona. Y que Dios mandara a Moisés y a Aarón a enfrentarse con Faraón, también por la mañana había dos cosas. Uno, que Faraón tenía esta costumbre de ir por la mañana al río o a sus adoraciones o en sus labores. Por la mañana, el Hijo de Dios iba por la mañana representando a Dios y era la mejor hora donde podía hacer una obra como la que quería hacer, lograr el beneficio de los hijos de Dios para que pudieran salir de Egipto y ser una nación libre. Hasta aquí llego en este estudio y en este análisis. Te pido que lo compartas y seguiremos hablando de esto mismo, de estas plagas, en la próxima grabación.